social. O sea, Cuba se encuentra en estos momentos en una postura de constante y sistemática protesta social por parte de todos los segmentos de la sociedad. La protesta no es política, pero la protesta es social. O sea, tenemos un buen lugar donde poder pescar para nuestra causa. Esto es, incluso los militantes del Partido Comunista de Cuba protestan por el transporte, por las calles. Los militares de bajo nivel, digamos los que no tienen carro, protestan también por la luz, la electricidad, lo cara que es, lo difícil que es encontrar los alimentos, los medicamentos, los privilegios que se están viendo en la familia, o diríamos en la familia gobernante, que ellos simplemente lo están exponiendo. Vean, el hecho de que hayan cerrado campos y campos de golf en Cuba y que ahora de pronto aparezca uno de los hijos de Fidel Castro que sea el campeón de golf, entonces es una contradicción con las primeras generaciones que construyeron, por ejemplo, el Instituto Superior de Arte, que era un campo de golf anteriormente. O sea, desde el punto de vista social existe esta situación. O sea, los cubanos saben que aquello no sirve. Yo diría que entre 100.000, 150.000 personas serían en este momento las que estarían dispuestas a ir hasta las últimas consecuencias con el régimen. Ahora, ¿qué puede y qué está pasando? Las otras personas que no son los opositores pacíficos simplemente tienen miedo. Simplemente esperan que sea otro el que mete el hombro y no se lee. O sea, es un oportunismo social. Pero es la situación que hay. Eso es desde el punto de vista social. Ahora, desde el punto de vista ideológico, el gobierno no cuenta actualmente con una base ideológica. Allá todo se basa, y yo quisiera que ustedes vieran en internet el periódico Gramma, o en el Rebelde, en Cuba ya no se habla de marxismo. Ahí todo se basa en que hay que ser fiel al comandante, hay que ser fiel a Raúl Castro, o hay que ser fiel a la revolución, pero no explica ideológicamente en qué consiste la fidelidad. Entonces, la gente desde el punto de vista filosófico, ideológico, están confundidos porque saben que todo lo que le dijeron desde el punto de vista de esas materias no existe, no se habla. Incluso el último golpe lo dio Raúl Castro al desaparecer a los trabajadores sociales y desaparecer la batalla de ideas. La batalla de ideas está en Zapata y Cuatro, alrededor de 40 aladas, muchos carteles, tremenda custodia, y decía, aquí está el Estado Mayor de la batalla de ideas. De un día para otro desaparecieron los ladas, el cartel, cerraron el local y más nadie habla de la batalla de ideas. No hay ideas. No hay, ahí han de estar. Ahora, existe un claro mensaje, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, como cubanos que somos, que hemos sufrido por la libertad de Cuba, ustedes más que nosotros, porque es mi opinión. Yo veo que ustedes me halagan, me abrazan, me admiran, pero
aquí hay gente que fueron valientes cuando nadie escuchaba. Es bueno reconocer eso. O sea, se puede ser, yo sé que ahora a mí me dan un golpe y se va a enterar al medio minuto todo el mundo. Hay que ser valiente, pero hay que ser más valiente cuando a la gente estaba encerrada en el árbitro y le caían a bayonetazo y la familia se venía a enterar a los 6 meses, al año. Entonces, es bueno que ustedes vean que la oposición no violenta lo observa ustedes desde ese punto de vista. O sea, que ustedes hicieron una serie de cosas en su momento lo que tenían que hacer. Y que ese no es el tópico ni puede ser una diferencia. A nosotros no nos interesa si alguien es violento o no es violento, si alguien es negro o es blanco, si alguien fue batistiano o fue antibatistiano. A nosotros lo que nos interesa es que la gente sea demócrata o antidemócrata. Es el punto de vista de nosotros. El que sea demócrata está en el carro de nosotros. Yo estoy hablando en nombre de la Unión Patriótica de Cuba, que es una organización que tiene 5.073 miembros. A la salida mía el 12 de mayo de este año, y esa organización se extiende desde Guantánamo hasta Pinar del Río. Tenemos la meta de ser 10.000 miembros en diciembre de este año, porque consideramos, teníamos esa idea, y ahora en este cambio que tuvimos con los dirigentes de Solidaridad, ellos nos dijeron que nosotros somos muy valientes, somos muy patriotas, pero somos simbólicos, porque somos pocos, y tenemos que tratar de ser muchos, tratar de captar en ese mismo sentimiento de frustración del pueblo cubano, tratar de captar a ese pueblo cubano hacia la fila de la oposición. Convertirnos en una organización de masa y que la oposición sea una organización de masa, para dejar de ser simbólico, para poder poner 100.000 gente en una actividad, para que el gobierno no tenga que tener en cuenta. Entonces, es importante que ustedes también se lleven la idea de que, y ayer se me olvidó tocar, por circunstancias de la historia, de cómo comenzó el movimiento opositor no violento a partir de 1976-78, fundamentalmente se centró en la capital, en La Habana, y existieron y todavía existen, desde mi punto de vista, vacas sagradas de la oposición. Nosotros consideramos que existen 6, ese es mi punto de vista, es el punto de vista de la UNPAC. Estas vacas sagradas, debido a la tensión, a la golpiza, a las prisiones, están muy enfermos. Y los opositores ahora están, y el liderazgo opositor de alguna manera se ha trasladado hacia las provincias. O sea, los opositores más renombrados, en la mayoría de los casos, se han trasladado hacia las provincias. Y 4 de estas vacas sagradas, y no lo digo de manera peyorativa, lo digo de manera admirativa, viendo que están muy enfermos ya, han instado a los opositores que tenemos entre 50 y 40 años a que nos unamos, porque ellos no pueden morirse
sin ver el triunfo por el que tanto han padecido. Entonces, esto también es importante reconocerlo, o sea, que los más viejos, o la mayoría de los más viejos, nos han dado el bastón y actúan como una especie de asesores, advirtiéndonos sobre errores que podamos cometer o cometamos, pero que hay un cambio en la proyección de la oposición. Ahora, también hay un cambio cualitativo en la proyección de la oposición. Yo he estado hasta ahora en 12 proyectos unitarios. En los 11, primero, la bronca era por quién era el jefe. Y en este último proyecto unitario, la bronca es porque nadie quiere ser el jefe, todo el mundo quiere subordinarse. Finalmente lo que acordamos fue que no había jefe, que todos teníamos la misma jerarquía. Y pienso que esto es un salto cualitativo en el liderazgo opositor cubano, que va a evitar el caudillismo que ha hecho fracasar a todos los otros proyectos. Nosotros, en el caso mío, como ustedes saben, yo tengo el premio Sahara, muchos hermanos, puede ser que también por agradecimiento a la huelga y que ellos están en la calle, tenían la percepción caudillista de que yo tenía que ser el jefe. Y estuvimos desde octubre del 2012 hasta febrero del 2013 fajados porque hubo que convencerlo de que no podía haber jefe. Porque también, si ponemos un jefe y el gobierno lo asesina, lo accidenta, o lo mata en una sala de terapia intensiva, como pasó con Payá como Laura, entonces tenemos que empezar de nuevo. Pero también es una manera práctica de que el gobierno no gane la pelea. Y la otra cosa en la que quiero enfatizar es que estamos ante una posible traición y tenemos que estar alertas. Incluso le digo más, el gobierno estadounidense, en este caso 6 senadores, fueron allá a Cuba y no quisieron hablar con nadie de la oposición pacífica. Le doy otro punto. Hay una inversión de 1.800, 1.900 millones de dólares en el puerto de Mariel, que solamente se amortiza si se levanta el embargo. Y hay un comercio amplio y fluido con Estados Unidos de América, o con el sur de Estados Unidos de América. Y por desgracia para el régimen, para los que gobiernan, yo fui militar, pero ante todo fui hombre, fui amigo. Y yo tengo amigos que son oficiales de la FARC. O sea, las amistades que surgen, y muchos de aquí han sido combatientes, dentro de las prisiones o bajo de las balas, están por encima de la ideología y las tendencias políticas. Y esa gente constantemente me tienen al tanto de las cosas que están ocurriendo, porque además no se atreven con los grados de teniente coronel o coronel a romper con el régimen porque lo van a fusilar. Pero están frustrados y se sienten engañados. O sea, ya no se habla de marxismo, ya se habla que hay que hacerse empresario y se sienten realmente manipulados porque hubiesen podido perder la vida en Angola, en Etiopía, en Nicaragua, en cualquier lugar donde fuera.
Y el régimen está preparando a su columna vertebral, que es el Ministerio de las Fuerzas Armadas, para algo que ellos llaman el putinismo, que es durante 10 años dar una serie de pasos y hacer pequeñas aperturas. Entonces, ya llevan 3 años en eso, haciendo pequeñas aperturas para que al final le levanten el embargo sin perder el poder. O sea, ellos van a intentar lograr una oposición que nosotros la llamamos light, que realmente no pueda enfrentarse a ellos, o que sea una oposición cómplice con ellos. Esto se puede evitar denunciándolos aquí, que me puede costar la vida, o poniéndonos de acuerdo el exilio de que tenemos que poner toda una serie de exigencias al gobierno que no pueda ser posible. Esto es importante. O sea, no nos podemos dejar movilar por globos de ensayo de ellos, que sí, que ya, que vamos a darle crédito. Los Castro son unos mentirosos y unos cínicos. Y lo único que tenemos que exigirle es que haya un Estado de Derecho, donde pueda haber una competencia real en política, con supervisión de la comunidad internacional. Si no, vamos a ser engañados nuevamente como lo fuimos en 1959. Lo hemos sido durante 54 años. Una de las cosas que me dolió decir ayer fue que aquí se vive, no se pasa hambre, no le dan golpe, pero no tienen patria geográfica. Ustedes tienen una patria espiritual, porque no se la han podido quitar de su conciencia y de sus almas, pero no tienen patria geográfica. Si el exilio y la oposición no nos ponemos de acuerdo en puntos claves, que son puntos que nos unen a todas las tendencias, sean de izquierda o de derecha, sean violentas o no violentas, van a volverse a reír de nosotros y del pueblo cubano. Es importante que en este momento no pensemos como grupos, sino como patriotas. Y debemos tener una unidad dentro de la diversidad. Y bueno, yo pienso que he hecho un resumen, más o menos. No pienso, sé que hay gente aquí, hermanos y hermanas, que no pueden ser, yo ayer dije que era importante dos cosas: que los cubanos que tengan prosperidad estén dispuestos a invertir en Cuba, para que los empresarios creados por el gobierno no sean los que manejen aquella economía, porque ese es uno de los puntos que nos señalaron Lech Walesa y sus seguidores, de que en Polonia, por ejemplo, quienes manejan la economía son los partidarios del antiguo gobierno comunista, porque los exiliados se hicieron ingleses, se hicieron franceses, se hicieron italianos, se hicieron suizos, y no invirtieron después en la reconstrucción. Entonces los funcionarios públicos, llámese del Parlamento, llámese jueces, llámese policías, llámese ministros, llámese presidente o vicepresidente, son presionados por estos que son comunistas con dinero. Es importante que no vean esto como una ofensa, sino como la necesidad de mantener un equilibrio dentro del empresariado cubano para que no se vaya de un solo lado. Y la otra cuestión que es importante es que aquí en el exilio ya existen 3 generaciones.
es esencial que las generaciones de mayor edad le inculquen a la de menor edad que hay a toda costa que con preocuparse por Cuba e ir para Cuba, aunque se vive en Estados Unidos, pero estar en Cuba, aceptar la doble ciudadanía, para que sean también un factor a la hora de cualquier tipo de votación o referéndum. Es importante tratar de que los cubanos de la segunda y la tercera generación no se conviertan en americanos totalmente, que tengan un compromiso con su patria. Porque también el hecho de que ellos estén estirando los cambios, están contando con la enfermedad, la invalidez o la muerte de muchos de la tercera generación. Y bueno, por último, darle a todos los que están aquí un mensaje de admiración de nosotros los opositores y opositoras dentro de Cuba, porque ustedes lo ven como una cosa cotidiana, pero ustedes viven en la cultura más fuerte que ha existido desde que el ser humano está sobre este planeta. Y sin embargo, no se han dejado asimilar. Se mantienen siendo cubanos, se mantienen el orgullo cubano. Mientras exista eso, va a haber cubanía. Fidel Castro nos puede fusilar a todos los que estamos allá adentro. Pero mientras existan ustedes, no puede fusilar a Cuba. Gracias. Muchas gracias, Farina. Sí, vamos a pasar ahora al punto de las preguntas y respuestas, ser lo más breve posible, e inclusive con la posibilidad de, si le hacen una pregunta, él contesta y la persona no está de acuerdo, que le pueda argumentar, pero lo más breve posible. Es decir, tenemos... ¿Lo vas a anotar? Repite la pregunta, por favor, cuando te pregunten. Israel Abreu, ponme Israel. Mira. Ochoa, Fanny de Venezuela, Dakota, le decimos Dakota, es de Ángel Alfonso Alemán, Héctor Alemán. Oye, ¿Quién te diga? hijo, Armando Álvarez, de la tercera generación. la tercera. Manuel Con, venezolano, jefe de los venezolanos, hay que estar bien con él porque posiblemente sustituya a ver quién más. Miguel, Adán San Miguel, de los jóvenes, como es, hijos de Luciano. Ok, primero, guíame ustedes. Mira, me anotaste. Me anotaste. Me anotaste. La noche de la recepción, Aurelio Candelario, nuestro presidente, te hizo una pregunta en base de una respuesta que tú le diste a Raúl Castro cuando te acusó de mercenario. Yo quisiera que tú desarrollaras eso, pero que empezara antes de todo esto, porque tú empataste eso con Budapest, fuiste a Rusia con Raúl, viniste aquí con el general, y el general compró parte del Granma. Es decir, ese desarrollo para que la gente tenga idea cómo nace el comunismo y el comunismo mercenario que se establece en Cuba. O sea, esa palabra la vi por primera vez. Tú podías empezar con la respuesta que le diste a Raúl, con Raúl en Budapest, y cómo empieza y cómo se complican ellos con el comunismo. Me Bueno, anotaste. Fanny. yo tuve, diríamos, la posibilidad de
de ser soldado en Angola. Estuve destacado en una unidad de tropas especiales que se dedicaba a volar puentes para que las tropas enemigas no pudiesen avanzar con mayor rapidez. Eso es una cuestión bastante riesgosa y recibí una herida en la espalda y una herida en la pierna. Cuando me recuperé un poco, estuve de escolta de un general ruso que se llama Alexei Leonov. No tengo constancia de que se haya muerto. Este general ruso no era un general cualquiera, era un general de división en Cuba y diríamos aquí en Rusia, teniente general de 2 estrellas, que era general del KGB. Esta persona, como la mayoría de los rusos, le gustaba tomar mucho y siempre decía que él había sido el que había reclutado a Raúl Castro de un congreso de la juventud de los estudiantes, si no me equivoco fue en Bucarest o Budapest, 1952, algo así. Él decía que se lo había llevado a entrenar para la Unión Soviética, pasando por Checoslovaquia, y había regresado con ese cubano hacia La Habana y México. Él era el que atendía algo que se llamaba por el KGB la Red Caribe, que tenía base en la Embajada de México, pero atendía toda Centroamérica y el Caribe. Este hombre fue el que conectó al Che Guevara, que estaba en Guatemala, con los expedicionarios del Granma. Esto me lo confirmó Gustavo Alcover, que fue el tesorero del movimiento 26 de julio. Dice que la mitad del dinero del Granma lo dio Privo Socarrás y la otra mitad la dio un ruso. Ahí fue la frase que me dijo. Este Alexei Leonov estuvo incluso involucrado en un problema en México cuando varios expedicionarios estuvieron arrestados porque le encontraban propaganda marxista. Entre ellos estaba el Che Guevara, en la famosa fotografía en una prisión de México. Lo sacaron porque la Red Caribe también manejaba a Lázaro Cárdenas. Por eso, en primer lugar, digo que la Revolución Cubana no es autóctona. La Revolución Cubana es una manipulación del comunismo internacional, desde el primer momento. Hay algunos académicos liberales, sobre todo aquí en Estados Unidos, que dicen que las presiones del gobierno de Estados Unidos y del exilio al principio fue lo que radicalizaron a Fidel Castro. Fidel Castro siempre fue un gran histrión, un gran actor. Eso era una traición al pueblo de Cuba y siempre manejaron convertir el país en un país comunista. Le pongo un ejemplo más. Fidel, si no me equivoco, vino aquí a cruzar el río Hudson en marzo, pero desde febrero estaba negociando por el general hispano-soviético Enrique Lister en México cómo iban a entrar los asesores hispano-soviéticos para hacer el comunismo en Cuba. O sea, él nunca fue un demócrata. Y en base a eso tenemos que tratar a él y a sus seguidores. Siempre fueron unos conspiradores y unos mentirosos. Ahora, con respecto al tema de que a nosotros y a ustedes, primero a ustedes porque es importante, o sea, he visto, incluso le he aclarado a algunos hermanos en Miami que no acepten la palabra mercenario
porque fueron miembros de la Brigada 2506. Porque para ser mercenario, la primera condición es que hay que actuar fuera de su país. Y todos los que fueron en la Brigada 2506 estaban actuando dentro de su país. Y este mismo apelativo, peyorativo, lo usan con nosotros. Para nosotros es un honor que lo mismo que de lo que acusan a la primera generación anticastrista nos acusen a nosotros. Pero siempre he rebatido esto con dos argumentos. Cuando único he sido mercenario en mi vida fue cuando fui mercenario del Imperio Soviético en Angola. Eso lo reconozco. Para ser mercenario no puedo estar en mi país y yo hago oposición en mi país. Y en tercer lugar, si me dicen mercenario a mí, le están diciendo mercenario José Martí, porque José Martí vivió de las ayudas que le dieron los exiliados en este mismo país y en otros países, de Tampa, de Cayo Hueso y de Nueva York. Eso no sé si satisface. Muy bien. No, él es el primerito de los míos. El primero que queda después. Compatriota Fariña, quisiera saber la opinión de usted con respecto al doctor Oscar Elías Vicente. ¿Qué relación tiene usted con Vicente? ¿O si Vicente lo apoya o alguna identificación tiene? ¿Qué significa el liderazgo de Oscar Elías Vicente para ustedes? Simplemente eso. Una petición de sacar de los medios de comunicación que se siente que se Bueno, el doctor Oscar Elías Vicente es un cubano muy valiente, un opositor pacífico muy conocido internacionalmente. Él, desde que salió de prisión, está con problemas de enfermedad, sobre todo problemas bucales, ha tenido que operarse en varias ocasiones. No está jugando el papel que había jugado antes de caer preso. Pero nosotros consideramos que cada persona tiene el derecho a determinar qué tipo de oposición y qué método de oposición es el que hace. Es importante entender que si somos defensores de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos que aceptar las posiciones y los métodos de lucha que cada persona asuma. Nosotros en el proyecto primero que él hizo cuando salió lo apoyamos, pero en este proyecto último que hizo no lo hemos apoyado porque no hemos recibido la reciprocidad con otros proyectos que nosotros hemos hecho. Pero las relaciones personales son muy buenas. Tenemos gran admiración mutua entre nosotros. Lo hemos invitado a participar en todos los proyectos. Él no ha aceptado, sus razones tendrá. Pero consideramos que el solo hecho de no haberse dejado chantajear y presionar para que se fuera de Cuba ya es una cuestión que hay que tener en cuenta como patriota cubano que es. Es lo que le puedo decir con respecto a eso. Gracias. Martel. Hino Martel. Ahora, Y después viene Ochoa y después viene tú. De todas las personas que han venido de Cuba, solamente he dicho respeto por 3 personas: la hija de Payá, Berta Soler aquí, y a usted ahora aquí, y mi admiración para su mamá.
las 3 personas que me he dicho, mi respeto. Para los que hemos trabajado en este oficio de camarógrafo, tenemos un eslogan, lo que se dice frente a una cámara, dentro del tape se queda. No es con relación al momento de ahora. El 4 de abril de 2003, Giovanni Sánchez, en un programa, una entrevista con Bailey, que es extremadamente observador, y lo digo por lo de la... del 2013. Los que vemos aquí sabemos el sacrificio, sabemos lo que cuesta, sabemos que no es fácil editar un periódico. Aquí hay personas que han dado su vida por periódico y es extremadamente difícil. Ahora, mi pregunta es, ¿qué posibilidades reales hay de que el 17 de agosto de este año Giovanni estrene su primer periódico libre de papel? Y yo pregunto, ¿en qué imprenta? ¿Con qué papel? ¿Con qué tinta? ¿Qué posibilidad real que el gobierno, que la tiranía, le permita a ella hacer lo que ellos eliminaron en el año 59, la libertad de prensa? Bueno, los planes concretos que tenga Giovanni para hacer su periódico no lo sé. Pero allá los periódicos, allá se han hecho periódicos ya. Por ejemplo, allá Ricardo González Alfonso y Raúl Rivero tenían un periódico antes de la Primavera Negra. Y hay un periódico que se llama La Primavera Digital, que se tira en estos momentos allá. Que dije Juan González Feble y Luisino es su director. O sea, yo pienso, como nosotros tiramos nuestros boletines, que lo haga con las impresoras que manda el exilio, o con el dinero que se manda para comprar impresoras láser allá, que la venden en las tiendas. Supongo que sea con eso. Ahora, creo que Giovanni, ella se autocalifica como una libre pensadora, una intelectual libre pensadora. O sea, ella no se califica como opositora pacífica. Aunque a ella, al igual que a nosotros, la reprime el Departamento 21 o el Departamento de Enfrentamiento de la Actividad Subversiva Enemiga, que para conocimiento de ustedes está en los locales donde estaba el PRAC, por allá por el obelisco de Marianao. No, o sea, no le puedo decir con qué cuenta ella, porque es importante, y aquí todos hemos sufrido y padecemos, porque indiscutiblemente ustedes con la misión de la ONU al cruzar el río, la penetración y la vigilancia que deben tener es sumamente fuerte. Y, o sea, preguntar una cosa que no pertenece a mi organización o a mi grupo de trabajo es violar la compartimentación, y entonces se puede interpretar como una cuestión de injerencia o otra cosa peor. Entonces, pero bueno, yo supongo que como se tiran los boletines, allá se están tirando boletines en todas partes. Un periódico es una cosa un poco más grande, más compleja. Pero bueno, Giovanni es una gente extremadamente hábil en todas estas cuestiones de informática. A mí me consta, porque el blog que yo tengo, que es el Foro Guanacán Press, y la revista Nacán, que nosotros tiramos 10 números cada 2 meses nada más, en una impresora láser IP. Ella fue la que montó toda esta andamera. Es que no terminé no, creo que ella se refirió a un semanario para después llevarlo al diario.
no creo que la tiranía deje que ella tenga un semanario así libremente, porque así. Porque ya estarían ellos cediendo lo más importante después de la libertad de expresión, que es la libertad de prensa. Que todos los periodistas independientes se puedan lanzar ahí. No creo que la tiranía, si la tiranía comete ese error, hay que celebrarlo aquí, porque es la forma de que los periodistas independientes salgan fuera de la internet, salgan fuera del periódico digital y vayan al papel y tinta, que es lo que la persona puede guardar como recuerdo, como hice yo, que me metí 4 años en la biblioteca haciendo una cronología de 53, 59 y las tengo ahí guardadas, porque es periódico en papel y tinta, porque las palabras se las lleva el viento, pero lo que está en prensa y lo que está en video, eso es forever, eso es para toda la vida. Gracias por la respuesta. Gracias. Ochoa. Eduardo Ochoa. Eduardo Ochoa. Primero quiero felicitarlo y quiero una vez más decirle que esta casa templo, que lo pudiesen tenerlo ustedes, sobre todo su señora dama de usted, madre. Coco, hay algo que yo creo que la exposición tuya tanto anoche como hoy es excelente. Tiene un conocimiento y tiene una facilidad de explicarnos a todos como pueblo la triste realidad de Cuba y bien pragmático que ha sido. Solamente tengo una cosita que quiero quizás debatir contigo en esto, y es el caso histórico de lo que se llama en este momento, a nosotros nos han llamado aquí trogloditas, nos han llamado intransigentes, nos han llamado cuantos epítetos tú puedas buscar, por la manera de que nosotros enfrentamos el sistema. Los violentos es una palabra que ahora ha surgido también para ponernos a muchos que hemos combatido la tiranía con todo el alma y con todo lo que podíamos poner. Aquí hay muchos hombres que estuvieron alzados del año 59, 60 y demás, y después tuvieron 20 y pico años en la prisión. Tú comentaste ahorita algo sobre que el movimiento de resistencia, vamos a ponerle pasiva además, o no violenta, empezó en los años últimos de los 70. En los años últimos de los 70, en esta sociedad de aquí afuera del exilio, había un derrotismo completo. Quizás yo discrepe de muchos aquí sobre eso. Había un derrotismo completo porque el gobierno estaba en su apogeo de expansión en el mundo. Y muchos hombres y muchas mujeres se lanzaron lo que es la guerra de los caminos del mundo y arriesgaron su vida, otra vez arriesgaron sus pertenencias, su bienestar, sus trabajos aquí. Y aquí hay hombres que dejaron su trabajo 2 y 3 veces y se fueron por los caminos del mundo. Y otros que estuvieron en las prisiones aquí. El caso de la neoviolencia fueron motivados por la realidad que enfrentaron ese grupo de cubanos en el exilio, cuando no veíamos, era como el gatico que está arrinconado en una jaula y no tiene medio, y lo quieren eso, uno pues tira los zarpazos. Y los pequeños zarpazos que pudo hacer ese grupo, como Orlando Bosch, como Posada y como muchos hombres, que aquí están algunos, que se lanzaron y lo perdieron casi todo y sufrieron mucho en las cárceles de aquí también por combatir al sistema, pero que ninguno de ellos es violento. Todos creo que hubieran querido estar con sus hijos y su familia que abandonaron. Nosotros nos alegramos de que nos llamen violentos, de no violentos ahora, porque esos que están aquí fueron los hombres violentos que se lanzaron en contra del sistema, cuando se lanzaron contra, había un 99%, 95% a favor del sistema, pero ellos, ese 5%, muchos guajiros, campesinos, y la gran mayoría eran parte del 26 de julio. Gente que habían luchado dentro del 26 de julio y que por haber estado dentro del sistema inmediatamente se vio la penetración del comunismo. Esa penetración fue la que, bueno, como el fulanito de tal que era Partido Comunista, estaba hablando en contra de los alzados y los bandidos, ahora tiene una posición tan grande aquí en el sistema.
Si tú habías sido comunista, habías estado con Batista, habías estado con eso, ¿cómo es que ahora te han dado esa posición? Y eso lo vieron los que estaban dentro y fueron los que inmediatamente se lanzaron a la... Por eso yo, la parte esa de violento, no, fueron cubanos que como ustedes llegó un momento que vieron el grito y se lanzaron a luchar. Lo otro que quiero que tú te lleves de aquí, de los violentos, es que como cristianos, como católicos, nosotros tenemos algo en la Biblia que dice que el cielo se llena de alegría y de fiesta cuando uno arrepentido o pecador va al cielo. Y nosotros aquí nos llenamos de felicidad, nos llenamos de gloria, nos llenamos de satisfacción cuando vemos que un disidente o un cubano que hasta hace poco estuvo en la fila del gobierno se convierte en disidente o opositor. Muchas gracias por la lucha que están haciendo. Bueno, para contestarle al hermano Ochoa, para mí el término violento no es peyorativo. O sea, puede ser que si hubiese tenido su edad, hubiese estado alzado. Y si usted hubiese tenido la mía, usted fuese un disidente no violento. O sea, las circunstancias históricas son las que hacen a los hombres. Lo importante es que los dos somos prodemócratas. Aquí está la foto de Wilfredo Soto García, mi amigo desde niño, que comenzó la oposición a los 16 años, cayó preso, haciendo actos violentos. Y las circunstancias y la amistad que nos unía hizo que se convirtiera en pacífico. Yo lo que sí no le puedo decir a ustedes es terrorista. Y esto lo he discutido con los oficiales federales del Estado. Cuando he tenido conversaciones con hermanos del exilio, que en un momento fueron violentos y ahora nos apoyan. Porque quien no tiene moral para hablar de terrorismo es el gobierno. O sea, el gobierno cubano alcanzó el poder mediante acciones ahora calificadas en toda medida como terroristas. Por lo tanto, no tiene ninguna moral para hablar de terrorismo ni para criticar el terrorismo. Y para mí es un orgullo estar con Cuba. Por eso dije que no es importante que se llegue a la cima de la democracia. ¿Por qué camino? Yo escogí el mío. Yo desde que vine a Angola dije que no quería participar en nada que fuera violento. Pero, bueno, no cumplí realmente esto, porque en 2002 tuve un encuentro violento con el agente de Félix y él salió más desfavorecido, aunque yo tengo una herida aquí que nunca me curaron para no darme certificado en el antebrazo. Pero bueno, fue un incumplimiento de lo que me había prometido. Pero si alguno, usted o alguno de los que están presentes se ha sentido ofendido con esa palabra, no era mi intención. No, nosotros la llevamos con orgullo, que nos llamen... Llévenlo con orgullo porque las circunstancias históricas en aquel momento lo que ameritaba era hacer eso. Y la filosofía nuestra es no violenta porque consideramos que los comunistas que están en el poder son unos terroristas. Ellos están preparados para la violencia. Ellos tienen tomadas las montañas de Cuba. Las montañas de Cuba son zonas militares especiales, no puede vivir todo el mundo, nada más que pueden vivir los adeptos a él. Ustedes saben que existieron los pueblos cautivos precisamente para desalojar esas montañas. Y desde el punto de vista práctico,
ejercer en este momento la violencia en Cuba, viviendo dentro de Cuba, es darle combustible a ellos para poder mantenerse en el poder. Sin embargo, con la postura no violenta, con el empoderamiento de que sí podemos, mediante acciones pacíficas, derrotar al régimen, el gobierno se convierte en victimario y nosotros sus opositores en víctimas, y la opinión pública siempre se solidariza con las víctimas. Ángel Alfonso, adelante. Yo agradezco mucho de verdad porque en realidad me tuve que tomar la hora del lunch para venir a estar aquí con ustedes y de verdad me voy muy contento, muy complacido. Señora, mi felicitación de verdad y caramba, tiene un hijo de verdad que lo admiramos, lo respetamos porque siempre ha estado presente en la cosa de Cuba. Yo la pregunta que te iba a hacer, ya no tengo por qué hacerla, porque desde el mismo momento en que me dijiste que querías conocer a Posada Carril y querías hablar con él, ya no tengo que hacerte ninguna pregunta ni con respecto a Posada Carriles, ni con respecto a Guillermo Novo, ni con respecto a Orlando Bosch, que fueron tres personas que aquí en el exilio para nosotros, para un grupo de nosotros, pues significaron de verdad, igual que lo fue Tony Cuesta, que tú tienes que saber más o menos acerca de eso. Yo ya no voy a tocar ese tema. La pregunta que te voy a hacer es acerca de alguien que nosotros conocimos en prisión, que fue desde la época mía prácticamente de muchacho, alguien que nosotros pues le teníamos un gran afecto, pero que una vez que lo pusieron en libertad y que llegó a Santa Clara, nosotros sabemos que la actitud que asumió fue una actitud bien blanda, bien floja. Incluso en dos ocasiones que él vino por aquí, la impresión que se llevó todo el mundo era que él había venido con un objetivo. El objetivo era, y aquí lo saben unos cuantos, era el interés que tenía en saber dónde yo estaba metido, porque yo estaba fuera de aquí y todo lo de él era, aunque cuando llegó a Miami, Martín Pérez, ¿no conoces a Macho? A Roberto, ¿no? ¿Es de Santa Clara también? Por eso te digo, Roberto enseguida vio algo anormal, ¿no? Esta persona es Sergio Fernández Jr. Ah, ese es agente Félix, ¿no? Ese mismo. Sí, pero él se llama Juan... No, Sergio. No, Sergio Fernández Jr. El padre era el dueño de la imprenta La Nueva de la calle Independencia en Santa Clara. Ok, y el padre... Bueno, a él lo presentaron oficialmente en los periódicos como Juan Francisco Fernández Jr. Sería el nombre o Francisco. Sí, el nombre de Sí, así mismo, así mismo. Estamos hablando de la misma persona. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que de verdad que el salto que él dio, lo dio por algún tipo de presión o lo dio por influenciado por la esposa que tenemos entendido que era una militante del partido? La doctora Olga. Ok, está. Bueno, en el caso del traidor a su padre, es lo más importante. Muy bueno. Muy bueno. Que ustedes le dicen Junior y que nosotros lo conocemos como el agente Félix, Juan Francisco Fernández Gómez. Yo me reservo la fuente porque es un teniente coronel del ministerio retirado que está muriéndose de hambre, pero que trabajó en la unidad no se ha muerto todavía. Me pareció que se había muerto. No, él no, estaba hablando del teniente coronel. Por eso me reservo la fuente. Esta persona conspiró y fue captado por Luis Felipe Denis y enviado a una unidad que se llama El Molino, kilómetro 10 de la carretera de Sagua a Santa Clara. Era una unidad de oficiales soviéticos de lucha antiguerrillera para formar parte de guerrillas espurias, guerrillas falsas que metían en el escambray a violar mujeres, a matar niños. Él fue el que identificó, porque él era una especie de enlace. Él fue el que identificó que era factible
por la cantidad de familiares que tenía y la conmoción que podía crear el asesinato de Manuel Ascunce y de Pedro la Antigua, para que se convirtiera en una situación social en contra de los guerrilleros anticomunistas. Todo esto fue una cosa planificada. Él, desde que llegó a Isla de Rino, él siempre fue un agente de la ciudad de Estado, que pasaba información. Y no vino precisamente hacia Estados Unidos porque, en primer lugar, los oficiales nacionales de Estado no confiaban totalmente. O sea, porque Roma paga a los traidores, pero los desprecia. Su función en Santa Clara era tratar de concentrar toda la información con respecto a los grupos opositores. O sea, tuvo grandes encontronazos con grupos opositores de Camajuaní que se hicieron independientes, o sea, como el caso del Movimiento Cubano de Reflexión de Librado Linares García. Tuvo grandes encontronazos con grupos opositores de Placeta, en este caso con Omar Perné Hernández, el preso político que vive ahora en Kentucky, del grupo de los 75, porque él quería tener una información a partir de fotografías que traía de aquí del exilio. Mire, estuve con fulano, estuve con mengano, estuve con Esperancero. A mí hay que decírmelo todo. En el caso de Santa Clara, que era la plaza que ellos querían tener controlada, por ser la mayor concentración poblacional del centro del país, por tener 4 universidades, por tener un nivel intelectual alto, muchos escritores, muchos intelectuales, académicos y demás. Ellos trataban de mantener ahí se creó un movimiento verdadero, que lo hizo un expreso político que se llama Antonio Jiménez, el Movimiento de Acción Democrática, y ellos poco a poco fueron sacando al grupo de fundadores de ese movimiento auténticos mediante el plan de refugiados políticos, y fueron introduciendo a un grupo de personas que eran cercanos a Junior. En este caso estamos hablando de también traidor Luis Ramón Hernández Rodríguez, y a partir de ahí ellos trataron de que no surgiera ninguna organización en la ciudad de Santa Clara, que era la más importante porque podían neutralizar a Placeta, a Caibarén y a Camajuaní con más facilidad porque son municipios. O sea, lo que han logrado en Matanza no hay desarrollo de la oposición en la capital. El desarrollo de la oposición está en los municipios. Ese era el esquema que querían usar con las villas. Nosotros regresamos de nuestra primera prisión en Valle Grande y junto con un grupo de hermanos, muchos que están aquí ya en el exilio, determinamos que Santa Clara tenía que tener movimientos auténticos, porque ya sabíamos el papel que había jugado este traidor y sus acólitos. Oscar Madruga también. Oscar Madruga González, la gente Julito. O sea, ellos trataron de que nosotros no tuviésemos autenticidad y trataron constantemente de desprestigiar. Yo les recomiendo a todos los hermanos y hermanas que lean un grupo de trabajo de 45 capítulos, si no me equivoco, que se llama Un nuevo odio de traición, que está en el foro Guanacán Press, donde se explica el proceso largo, donde se logró quitar a los movimientos espurios y hacer movimientos autóctonos dentro de la capital de las villas. Es importante
tener en cuenta que esto fue una batalla de un grupo de tanques pensantes. Algunos viven en Miami, otros viven en Houston, otros viven aquí, porque en esto me ayudó, por ejemplo, Amado, fue uno de los que nos ayudó Pedro Herrada, que me dijeron que está por allá por Miami. Pero nosotros junto con la gente de los municipios y algunos auténticos de Santa Clara, logramos conformar agrupaciones diversas en Santa Clara para que ellos no pudiesen manipular la oposición. El punto de inflexión realmente fue un grupo de actividades que nosotros llamamos lugares de encuentro, donde se iba a debatir un tema que ellos quisieron capitalizar y nosotros le dijimos que no. Hubo una fuerte discusión entre él y yo. En aquel momento era el representante del movimiento cubano de represión en la ciudad de Santa Clara, era el que chocaba constantemente con él, porque él dijo que cualquier cosa que se hiciera en Santa Clara había que contar con él. Y yo le dije que yo era un demócrata y que yo hacía lo que me daba la gana, que si no le pedía permiso a asegurar el Estado, no tenía que pedirle permiso a él. A partir de ahí empezó un enfrentamiento que yo sabía que iba a venir porque sabía el papel que él había jugado durante el concilio cubano para la conducción de la Comisión 11, que era la Comisión de las Villas, y ya venía advertido desde La Habana. O sea, yo estuve en Valle Grande con Leonel Morejón, con una serie de gente que habían caído en un auxilio cubano y sabían lo que había ocurrido. Esto con respecto a este. Les puedo decir dos cosas que sé que lo van a satisfacer. O sea, este traidor, en primer lugar, a los oficiales del Ministerio del Interior hubo que darle varias charlas en la dirección política del MINIM para que lo asimilaran en el club del MINIM, porque la gente lo rechazaba, los mismos oficiales del MINIM lo rechazaban. Porque es una verdad, o sea, dentro del aparato del Ministerio del Interior, que cuando alguien sale como agente y no sale con grados, una gente que se partió en la carretera, eso es frase de ellos mismos. Cuando alguien sale con grado, es una gente que venía con ellos desde el principio. O sea, para ellos, los verdaderos agentes son, por ejemplo, el que vive en Placeta, que es coronel, anda con los grados de coronel. Noel Salazar. A Noel Salas. O Héctor Castañeda, que tiene los grados de teniente coronel. Pero todas las otras gente que han salido sin grado son gente que ellos lograron doblegar y que por una cuestión de conveniencia los ponen y los usan para tratar de que los potenciales opositores no se nos unan. Eso es en primer lugar. O sea, quiero darle esa satisfacción porque sé que él hizo durante mucho tiempo, mucho daño. Yo tengo un amigo que se está muriendo en una prisión de Villa Clara, que es Miguel Díaz Bauzá, que fue uno de los que causó, de los que lo entregó a la seguridad del Estado. Miguel Díaz Bauzá tiene 71 años, es diabético, se está muriendo. La otra cuestión es que cuando él murió ciego, Dios sabe lo que hace. No le deseo mal a nadie, todo hay que ponerlo en manos de Dios. Él murió ciego, pero cuando murió fue velado en el cuartel de bomberos de Santa Clara, el antiguo cuartel de bomberos en la calle de Gloria, entre Maceo y Parque. ¿A quién te estás refiriendo que murió ciego? A Félix.
Él murió el año pasado, sí. El año pasado murió, por eso ahorita... Eso no, aquí no sabemos. Pero ahí es donde está el detalle. Yo lo dije, sí. Ahí es donde está el detalle. Él murió un viernes. Y no lo dijo CMHW, que es la emisora provincial. No lo dijo Vanguardia. Y no lo dijo Telecubanacán. O sea, las emisoras oficiales hicieron caso omiso de ese traidor. Por eso es que no hay una constancia. No trascendió. Eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Quédate en su casa. Gracias, Costa. Pero yo tengo que irme a cumplir con mi... Voy a hacer uso ahora de mi turno. Yo estaba explicando en cuanto al proyecto que tienen en Cuba del putinismo, es decir, de ir preparando a los generales para que asuman la división de las empresas. Ahí dijiste no sé si te referías ahora o en el futuro, dijiste de la posibilidad de que de aquí del exilio, los cubanos que tuvieran posibilidades, que vayan a invertir en Cuba para evitar que ellos monopolicen, tiene su explicación eso, ¿no? Para evitar que ellos monopolicen la economía en el futuro. Quisiera que elaboraras un poquito eso, porque nosotros aquí, por regla general, tenemos entendido o consideramos que si nosotros vamos a Cuba en estos momentos a invertir allá en Cuba, le estamos dando una fuente de ingreso al gobierno y lo estamos fortaleciendo, es la idea que tenemos nosotros. Nos gustaría que tú elaboraras sobre ello. Muy buena, muy O buena. sea, Muy buena. es importante Muy buena pregunta. que se aclare esto porque es la esencia de mi labor aquí en el exilio. Nosotros queremos que cuando exista un Estado de Derecho, cuando exista una democracia representativa verdadera, entonces nosotros como oposición, los que están fuera y los que estamos dentro, le exijamos dentro de las condiciones al gobierno cubano que quiera negociar, si en un momento determinado quiere negociar, que tiene que entrar los empresarios del exilio. No es ahora. Me permite, yo creo que cuando haya un cambio, no tienen que autorizarnos a que de aquí del exilio vayamos a No podemos ser ingenuos. No, van a ir. eso pasó en Polonia. Una de las cosas que nos advirtió Lech Walesa y la gente, los antiguos de Solidaridad, es que eso lo dejaron a la espontaneidad y ahora están pagando las consecuencias. O sea, hay que condicionar que entre el empresariado cubano-americano o de otras partes del mundo, pero cuando haya un verdadero Estado de Derecho. Entonces, cuando hay una democracia o... No, cuando se esté negociando, cuando vamos a entrar. Porque también es bueno recordarle que existe, supongo que una minoría, un empresariado que ya está negociando con el gobierno. No quiero decir nombre por una cuestión de ética, pero a mí me han tratado de ir a comprar, como han tratado de ir a comprar a otros líderes opositores. Y nosotros hemos dicho eso. O sea, no hay ningún tipo de claudicación con el adversario político hasta que no exista un Estado de Derecho y una democracia representativa. Como tú cogiste el turno tuyo, yo voy a coger el turno mío. ¿Esto qué cosa es? No, como tú el turno, yo me había puesto yo también. Me permiso usted. Adelante, adelante, señor. Mire, Guillermo, a mí me gusta ese tema que tú estás hablando. Yo creo que es una de las cosas que nosotros hemos sido más
ingenuo sobre él. Porque siempre se mira el interés en inversiones en Cuba, el interés en el futuro de Cuba, algo así, por el capital, con mucha preocupación. Porque el capitalista lo primero que va a buscar es su interés. Pero la realidad es que los hombres más ricos del mundo son rusos, que nunca trabajaron. Y lo que tú estás diciendo, nosotros, y Jorge Macanosa nos lo repetía diariamente, si nosotros no sacrificamos, porque irse a meter a eso es un dolor de cabeza. No se crean que eso es, el que vaya legítimamente a meterse allí es un dolor de cabeza. Tú vas con beneficio, porque conociste, el primo era seguridad de Estado y eso, entonces ese. Pero lo primero que deben de denunciar es el empresario que está compitiendo. No, esto no sirve porque este tipo estaba por adelante. Entonces, eso es crítico, que nosotros lo veamos bien. Yo fui muy criticado por una oferta que hice Radio Martín de donar a mi pueblecito de Victoria La Zona para quien quisiera abrir un puesto de frita o una cosa de yo voy a donar para que sean cuentas potentes, porque yo creo, y tú lo mencionaste ayer, que quien maneja, pues como tú lo dijiste, como tú dijiste, la economía el marxismo dice que la política es la concentración de la economía. Entonces, una forma de nosotros liberar a nuestra gente que esté por su propia cuenta. Pero eso se vio mal y desafortunadamente, pero yo creo que eso es un gran aporte. Así que esa aclaración, para quitar esa nube de la gente que quiere hacer el sacrificio, porque eso no es una ventaja de invertir en Cuba. ¿Quién es el próximo? Es importante volver a enfatizar que cualquier inversión que se haga en Cuba por parte de los exiliados o de los miembros de la diáspora tiene que ser, y nosotros solamente la vamos a aceptar, así nos quedemos solos, es con un Estado de Derecho y con una democracia representativa. Si no es así, es una traición a todos los que han muerto y a todos los que se han sacrificado. Mi nombre es Héctor Lemagne, lo felicito mucho, francamente, por la claridad con que usted ha hablado. Yo tuve el privilegio de ir a una universidad en Nueva York y escuchar y ver en persona también a Giovanni Sánchez. Vimos aquí en Hijos y Amigos de Fomento a Eliezer Ávila y ahora lo vemos a ustedes. Creo que ustedes han hablado con una tremenda claridad y una tremenda sinceridad. Los tres me han complacido a mí particularmente. Y francamente, me gustaría saber, tengo dos cosas. ¿Qué posibilidades hay? No que haya una unidad homogénea entre todos los opositores, pero ¿qué posibilidades hay que haya una junta, una coordinación de pensamiento y que haya una unión, una unificación entre los opositores para hacer incluso más fuerte una sola oposición? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Punto número 2. El gobierno norteamericano siempre está en conversaciones secretas con el gobierno de Fidel Castro diciendo que es inmigración, que es de inmigración de lo que están hablando. Y hablan a espaldas del pueblo cubano allá y a espaldas del pueblo cubano aquí. ¿Qué pueden hacer ustedes para que, no para que los incluyan en las conversaciones, sino para exigir que no se hable, que no tomen medidas a espaldas de nuestro pueblo? Eso es todo. Bueno, hay dos visiones. En la primera parte de que usted me preguntó, desgraciadamente existen líderes opositores que tienen una visión calvillista del asunto cubano. Existen líderes opositores que consideran que
ellos son los bárbaros y todo el mundo tiene que subordinarse a ellos. Y Igualito en Venezuela. esto ocurre en Cuba desde de los padres fundadores. Y aquí también. Entonces, si realmente nosotros tenemos que asimilar que la libertad de Cuba está cerca pero está en peligro. O sea, estamos llegando a un momento crítico cuando los padres fundadores de la Revolución Cubana van a desaparecer físicamente. Esa va a ser la gran oportunidad. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Y hay que poner a la patria por encima de las ambiciones personales. Y todo el mundo, llámese como se llame, tenga el premio que tenga, sea más famoso que él, todo el mundo debe llegar y poner su cargo y su personalidad en función de lo que diga la mayoría. Y aquí juega un papel fundamental el exilio. Porque el exilio es quien puede presionar a esas personas que tienen una visión caudillista del tema para que se sometan a la mayoría. Porque nadie puede aspirar a ser presidente de Cuba si no es electo. Y para eso tiene que demostrar que tiene cualidades mejores que los demás. Entonces, es importante ustedes como exiliados, puede ser que no apoyar a la gente porque sean más o menos conocidas, sino porque tengan resultados. Es importante apoyar los resultados y presionar a hermanos y hermanas que son buenos y no están dando resultados a que hagan resultados porque tienen capacidad para hacerlo. Porque hay gente que está acomodado en que simplemente yo soy muy conocido, yo no tengo que hacer nada. Cría fama y acuéstate a dormir. Desgraciadamente cría fama y acuéstate a dormir. Entonces, lo mismo que dije ayer, ustedes admiran a Guillermo Coco Fariña, pero Guillermo Coco Fariña tiene que fajarse con sus bases, porque yo sigo haciendo calle. Y el día que deje de hacer calle, o el día de que alguien me imponga desde fuera, que tratan constantemente de hacerlo, o desde dentro, que mis bases constantemente tratan de que yo no haga calle, una cuestión de preservación, por una cuestión de imagen, por lo que sea. El día que Guillermo Coco Fariña deje de hacer calle, o deje de ser como es, o deje la humildad que debe caracterizar a un servidor público, Guillermo Coco Fariña no puede recibir el apoyo que está recibiendo ahora. Entonces, ustedes como exilio tienen que estar constantemente escrutando y evaluando a los que están ahí adentro, sobre todo al liderazgo. Y la cuestión no es casarse con un nombre, la cuestión es casarse con lo que hace la gente. Por desgracia, por ejemplo, tenemos el caso de José Daniel Ferrer García, que era una gente totalmente desconocida por una cuestión interna de su propio movimiento al que pertenecía. O sea, ahí había un grupo de figuras que eran las conocidas y las otras trabajaban, pero no eran conocidas. Es una cuestión interna de ese movimiento al que pertenecía. Lo primero que tuvimos que hacer cuando él decidió separarse de ese movimiento, por cuestiones internas de ellos, fue bajar el nivel de acciones en el centro y subir el nivel de acciones en Oriente, para que Oriente se pudiese
mediáticamente fuera reconocida las figuras del Oriente. Porque lo que estamos es tratando de que haya un balance, un equilibrio a nivel de toda la isla. Se conocen a mucha gente en el occidente, a mucha gente en el centro, pero en el oriente no se conoce a nadie. Entonces tenemos que ver esto como una cuestión de Cuba, no de que yo soy muy famoso y los demás allá ellos. Entonces el exilio está para eso, para exigir, para imponer, para crear matrices de opinión con respecto a quién está actuando bien y quién está actuando mal, para hacer llamamientos por teléfono a la vergüenza de los cubanos, de que hay que trabajar y dar resultados. Porque a Fidel Castro no se tumba con proclamas, Fidel Castro se tumba haciendo calle, que el pueblo te vea, que tú seas visualizado como oposición pacífica, que tú captes gente. Yo he tenido problemas con personas que trabajaron conmigo, porque simplemente cuando se creó una plataforma mayor de periodismo, hicimos un blog, como antes trabajábamos 4, cuando dijimos que íbamos a trabajar 10, por supuesto que la ayuda iba a caber a menos. Y hay gente que no estuvo de acuerdo con eso, por una cuestión de problemas personales, de ambición personal. Esto no es una cuestión de ambición personal, esto es una cuestión de Cuba. El que quiera hacerse rico a costilla de hacer política, hay que eliminarlo. El que quiera hacer a costilla de hacer política, hay que neutralizarlo, porque hay que tener en cuenta fundamentalmente que Martí dijo que la patria no es pedestal de nadie, es ara, y lo que hay es que quitarse. Una de las cosas que le estamos pidiendo precisamente a los empresarios es que cuando venga esa transición como la queremos, con Estado de Derecho, ellos tienen que tener pérdida. Pero si son buenos cubanos van a tener pérdida. Si son malos cubanos no se van a meter en eso. Eso es lo que quería decir. Manny, le toca a usted. Gracias. Yo creo que se le acaba la batería. ¿La batería? Sí, ya. Está bien así. ¿Aló? Sí, no importa. Yo tengo años, no te preocupes. Buenas tardes. Para mí es un gran honor conocerme. Mi nombre es Fanny Bello, yo soy venezolana, soy asilada política en este país. Propicia la oportunidad para entregarle este libro, que fue la principal razón por la que yo tuve que salir huyendo de Venezuela. Después de haberle escuchado, considero que es muy importante que la oposición venezolana le escuchase a usted, porque todo esto que usted ha dicho de las posiciones personalistas y todo esto está ocurriendo mucho en la oposición venezolana. O sea que yo creo que una conversación de la oposición venezolana con usted nos sería muy útil a todos. En todo caso, le hago un breve esquema de lo que ocurre en Venezuela, porque si esa unión se llega a dar entre la oposición cubana y la oposición venezolana, pues sería muy importante que esta modesta opinión mía usted la conociese. Fíjese, nosotros en Venezuela tenemos un escenario positivo y un escenario negativo a nivel nacional. En el escenario negativo tenemos el grupo empresarial dirigido a nivel de comercial e industrial, de las pocas industrias que aún existen, y de un comercio muy maltratado. Existe una intelequia que se llama Fede Cámara, que ha sido siempre la representación de los empresarios, pero sobre todo de esos empresarios que siempre han vivido del gobierno. Entonces, ese grupo, esa intelequia, en su gran mayoría, está tratando de ver cómo penetra los beneficios del gobierno actual o del régimen actual. Por otra
parte existe los productores agropecuarios, el sector agrícola, vegetal y animal, el cual yo conocí muy bien. Yo fui ministra de Agricultura en Venezuela en el último gobierno democrático. Y dentro de ese grupo hay muchos empresarios del campo también que movieron sus cercas para tomar tierra que no les pertenecía. Muchos de ellos hicieron eso. Entonces, esa gente también hoy día está tratando de ser perdonados por el gobierno por eso que hicieron. Entonces, ese marco nacional pues no es nada positivo, es un marco negativo. Dentro del marco nacional positivo está la gran masa de clase media y la gran masa aún mayor que la de los grupos populares. Esa gente ya, por supuesto, está en contra del régimen y hace acciones, pero muy timoratas contra el régimen. Dentro de los grupos populares, que ya queda, donde aún queda la relación con el régimen, están los que están siendo beneficiados con limosnas por parte del régimen. Y dentro de este marco nacional positivo también está el hecho de que usted señalaba antes que ocurrió en Cuba, que se ha perdido, por lo menos en Cuba alguna vez existió la carantoña es que había una filosofía de revolución. En Venezuela nunca existió una filosofía de revolución. En Venezuela lo que existió es un parapeto con una gran capacidad histriónica que se llamó Hugo Chávez. Pero esa alianza, esa relación de estos grupos populares, que ya cada vez son más minoritarios, con el régimen, ya eso ha desaparecido. Porque ya el discurso se cansó, ya el discurso de que el imperio norteamericano, de que la revolución, eso ya no existe, ya eso suena hueco, ya ni siquiera para estos que están recibiendo estas miserias, estas migajas, ya no existe, pues ya eso se perdió en Venezuela. Eso está dentro del esquema nacional positivo, a los efectos de salir de esta cosa que tenemos. En el ámbito internacional tenemos también la parte negativa y la parte positiva. En la parte negativa tenemos el hecho de que todavía Venezuela tiene dinero para seguir comprando voluntades internacionales. Me ha sido muy lastimoso porque es un país al que quiero mucho, por ejemplo, la relación del presidente colombiano. Pero existen. Y bueno, ya usted conoce las demás, Argentina, Nicaragua, Bolivia. Ahora bien, en la parte positiva tenemos esencialmente la brutalidad de Maduro. Maduro es, yo le comentaba a mi amigo Manuel estos días que Maduro es un burro, decía él, no ofenda a los burros. Entonces en el ámbito internacional, porque cada vez mete más las extremidades cuando tiene cualquier conversación o cualquier vinculación en el ámbito internacional. Y también tenemos en esa parte positiva la relación de él con Cuba, y aunque le parezca raro que yo lo mencione dentro de lo positivo, porque cada vez Venezuela se está dando más cuenta que no hay un presidente, que lo que hay es un régimen cubano metido en Venezuela. Entonces, eso nos favorece, porque usted sabe que la patria está por dentro, la patria está en el corazón, la patria se expresa. Entonces, eso duele mucho, sentir que somos una colonia cubana. Entonces, eso nos beneficia y eso pues nos lleva, sí, tienes tu razón. Está triste la palabra que debo usar. Entonces, ese es el esquema que yo le quería plantear, porque si esta relación de la oposición cubana con la oposición venezolana se llega a dar,
sería muy beneficioso para Venezuela, sería muy beneficioso para la oposición venezolana. Y creo, en primer lugar, y en segundo lugar, y fíjense que lo planteo en primero y en segundo lugar, para la oposición cubana, porque sí hay venezolanos en la oposición pues, que pueden hacer aportes. Entonces, ¿cuál es la pregunta específica? No, le quería hacer ese planteamiento, le quería decir cuál es el esquema venezolano, porque una relación entre la oposición cubana y la oposición venezolana es muy importante que se conozca lo que es ese esquema. Ahora viene Quique Romero. No, yo creo que uno de los jóvenes quería... Yo estaba por ahí, ¿cuánto me falta? Él tiene la lista ahí. Primero que yo pidió el joven. Pues Armadito entonces. Bueno, Armando, decirle que, o sea, contigo. Oye, Rolando Infante no está ahí. No. Mira que él está hablando. No, tú, a ti. Mira que él está hablando. Decirle, o sea, nosotros consideramos como Unión Patriótica de Cuba que la libertad de Cuba pasa por lo que ocurre en Venezuela. Y sí estamos conscientes que hay una ocupación. Porque el micrófono no está funcionando. O sea, estamos conscientes que existe una ocupación militar de la inteligencia y la contrainteligencia. Ya no solamente de la inteligencia. Hay cuadros de la contrainteligencia que están en distintos niveles de Venezuela para tratar de estirar lo más posible la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Así es. Porque quien sirve para ello ahí es Nicolás Maduro, porque es el más manipulable, el más titiriteable para ellos. Y yo estaba diciendo ayer que allá está un experto en estos temas, que es el general de división Ulises Estrada. Durante mucho tiempo fue el segundo jefe de la Dirección de Liberación Nacional o Departamento de América, Comité Central del Partido Comunista de Cuba. O sea, para el público era Departamento de América a nivel internacional, pero para el Ministerio del Interior era la Dirección General de Liberación, que incluso estuvo en Chile. Estuvo en Chile incluso cuando el proceso Allende, y según informaciones que tenemos, fue la persona que dio la orden a los hermanos de la Guardia para ejecutar a Salvador Allende cuando iba a entregarse a los militares y exiliarse. O sea, una gente experta, estuvo en el proceso de Bob Marley en Jamaica, fue embajador ahí también. Él está allá, es la persona que realmente mueve la cuna detrás de las bambalinas. Pero los venezolanos, desde mi modesto punto de vista, tienen que mantener haciendo dos cosas: no irse del país y mantener y fortalecer cada día más el tejido de la sociedad civil, que es la que se está enfrentando a Chávez. Una de las características de los regímenes totalitarios de izquierda es que tratan de desaparecer la sociedad civil para que no le pueda hacer contrapeso al gobierno. Eso es lo que le puede hacer. Muy bien. Exacto. Ahora viene Armando. Pero sí. No, está bien. Guillermo, ahorita Ochoa mencionaba algo que en los años 70, yo no estaba acá, que el exilio languidecía y ellos escogieron un método de lucha. A nosotros hasta hace unos meses también estábamos languideciendo. Aquí nos reuníamos, se reunían 8 o 10 personas, no podíamos hacer actos porque ya no había una asistencia, ya no se celebra el 20 de mayo, porque ya no hay suficientes cubanos que caminen para aquel año. Con la venida de ustedes nos han dado oxígeno. Por primera vez, ayer habían personas paradas. Cuando vino Giovanni, las universidades se llenaron.
Luis Orlando Pardo también. Y todo esto trae una pregunta, y es que por primera vez podemos tener este intercambio cara a cara, cuestionarte y saber qué es lo que está pasando, que para nosotros es tan extraño que ustedes hagan cosas en Cuba, lo que a muchos les costó fusilamiento, y están ocurriendo, no es mentira. Ahora, también yo pienso que el gobierno cubano, esta salida de ustedes no es de gratis. Aquí tiene que haber algo que quizás yo no lo puedo entender y para ustedes no sea claro. Yo pienso que en alguna medida es que donde ustedes molestan es dentro de Cuba. O sea, si Fariña va a estar 15 días fuera y Giovanni estuvo 3 meses, son 3 meses que faltan y que ellos están dispuestos a pagar ese precio. Pero yo creo que estamos en el momento de subirle la parada, ¿ok? Y yo lo que he estado pensando, que yo pienso que ninguno de los que está aquí, o muy pocos, ha regresado a Cuba. Yo hace 32 años que no voy. ¿Tú piensas que sea un buen momento de que algunos de nosotros, o los que estamos realmente interesados en la cuestión cubana, regresemos a Cuba, no a vivir, pero sí a compartir ese diario, alguna reunión de ustedes? Aquí esto debe ser chocante porque se interpreta, o se ha interpretado como ahorita el invertir en Cuba es ayudar al castrismo. ¿Tú interpretarías que si nosotros vamos a Cuba a visitar a los opositores y a cooperar en alguna de las actividades, tú verías que eso es provechoso o tú verías que eso pudiera ser una traición a la causa? Bueno, en primer lugar, lo primero que hay que buscar aquí es si alguno de los que está presente tiene la posibilidad de ser arrestado y encausado allá. Pero para cuestionarte, sí, nada más, porque creo que dan eso. Pero yo creo que esa suerte la tenemos que correr todos, porque tú en Cuba tienes la posibilidad de ser arrestado y encausado. O sea, si vamos a comprometernos con la causa, el que decida no hacerlo. O sea, no estoy incitando, créeme que no estoy incitando a que la gente... Pero el que lo determine, yo creo que hay que correr ese riesgo que los opositores en Cuba lo corren, para poder hablar al mismo nivel. O sea, para podernos hablar cara, que el riesgo que tú corres, yo también estaría dispuesto a correrlo. Bien, primeramente, o sea, valorar si existen causas posibles contra alguno de los que estén en el exilio, que sería, o sea, no sé, hay personas que por su edad no deberían ir. Una cuestión de que realmente, por lo vengativo que es el régimen, los mataría o los dejaría morir en prisión. Pero ya la cuestión de ir o no ir debe ser una decisión individual de cada cual. Porque si somos defensores consecuentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay una capítulo que dice que todo ser humano tiene derecho a entrar y salir de su país y regresar al mismo cuando lo determine. Entonces, ya eso sería una decisión individual de cada cual. Ahora, el hecho, yo estoy de acuerdo con que los cubanos americanos vayan a Cuba. Yo lo que no estoy de acuerdo con que vayan los norteamericanos. Los cubanos americanos sí van a Cuba, el gobierno se apropia del dinero, le pone tiendas donde tienen que comprar a precios como mínimo triplicados, pero pagan un costo político, porque el cubano americano está involucrado, así diga que no sea política, el hecho de que tú le muestres a alguien que tú cambiaste el carro, o que tú no tienes que coger un carretón de caballo, o que tú te comes un bistec de palomilla cuando tú quieres, y te comes unos camarones cuando tú quieras. Eso hace proselitismo por una sociedad abierta, democrática y de consumo. Pero también hay que valorar que si dejamos entrar a los norteamericanos no están implicados en el tema cubano. Ellos van a ir de vacaciones a vacilar, a gastar el dinero, y entonces el estimado que ha hecho Oscar Espinosa Chepe, que está muy enfermo ahora en Madrid, por cierto, es que
en los primeros 2 años irían 16 millones de norteamericanos a Cuba. O sea, colapsaría la infraestructura hotelera, pero el gobierno se beneficiaría. Porque 16 millones de norteamericanos que no le importa lo que está ocurriendo en Cuba, sería oxígeno y sobre todo un financiamiento que le vendría al gobierno cubano de perilla en este momento en que está en una situación económica muy terrible y con incertidumbre que se le pueda poner peor con la situación que hay en Venezuela. Entonces, yo ahí, sí, o sea, yo creo que estos encuentros cara a cara son importantes, porque se ha creado una imagen de que el exilio viene a invadir, viene a quitar las casas, viene a aplastarnos. Y cuando uno se sienta con los hermanos y hermanas del exilio, se dan cuenta que son tanto más cubanos que uno. Pues ya le dije, ustedes viven una cultura fuertísima y no lo ha logrado aplastar. Ya sería una cuestión de estrategia, pero creo que serían recibidos que haya con las mismas posibilidades que ustedes nos han recibido aquí y con la misma, diríamos, satisfacción y orgullo con que estamos aquí. Y sí, bueno, quieren correr el riesgo de ser encarcelados. Alfredo Soto García decía, el estudiante, que cuando hay fascismo en un país, los patriotas tienen solamente 3 caminos: o exiliarse, o ser encarcelado, o estar luchando. Entonces, creo que valoren entre ustedes. Yo no les puedo decir, háganlo, no, ustedes tienen sus familias aquí, tienen su vida hecha aquí, pero si ustedes, todos, muchos, pocos, unos pocos, uno solo, determina hacer eso, van a ser recibidos por cualquiera de las organizaciones en Cuba. Y sería también poner la pelota en el terreno del adversario político, porque entonces estaría el detalle de que si te van a parar en el aeropuerto, meterte en una sala que la tienes preparada para eso, una sala que no tiene agua, no tiene baño, no tiene eso, a esperar que preparen el avión y montarte a la fuerza para que regrese. Y tendrían que pagar el costo político por eso. Se lo han hecho algunos de la gente que han colaborado conmigo. Perdón. Ok, muchas gracias. Teresa Cruz. No, ahora no es Israel Romero. Okay. ¿Tienes ahí la lista? Está correcto. No, ya Israel Romero, y es lo que quería era mencionar las otras personas. Ah, me entendí. San Martín, pero yo lo que quería hacer... Déjenme decirle que llegó No, rápido, el... porque cada Pero, comida. es decir, vamos a hacer rápido, pero de todos modos, esto es más importante ahora que la comida. Es importantísimo. Lo primero, Humberto, felicitarte. No, la Fundación para los Derechos Humanos. Déjame felicitarte. El traer a la presidenta de las Damas de Blanco, las cuales tú colaboras, fue un orgullo para nosotros. Esas mujeres que retan a la tiranía, como tú lo dijiste, semana a semana, tienen el altar de la patria, yo creo que una Mariana Grajales, ahí se dice Cuba. Después traerte aquí. Has planteado el pensamiento político de lo que nosotros aspiramos. No aspiramos ni patria negociada, ni intereses mezquinos, porque ni me importa la casa que dejé en Cuba, ni me importa nada de eso. Lo que sí me importa es que no puedo ir a la tumba de mi abuelo y mi abuela y rezarle allí y perder el derecho de patria, que vale más que todo el dinero maldito que hay en el mundo, porque vivo, como tú dijiste, en esta gran nación, pero mi alma es Santa Fe, y tomarme 4 cervezas
sin pedirle permiso a nadie y sentirme en mi patria, porque esta es una patria ficticia. La verdadera es la que está allí. Pero no voy a meter discurso, nada más te voy a decir. Gracias. Voy a decir. No dijiste nada. Hagan San Martín, hagan San Martín. Sí, hay unos muchachos que van a hablar contigo que tienen un mérito muy grande. A Costa y yo le decimos los pinos nuevos, acuérdate de la cosa. Vinieron, ellos van a hablar contigo, vinieron a verme, y yo lo que pensé, lo que tú dijiste, la tercera generación, y pasarle el relevo a las nuevas generaciones. Entonces, Igualito que en Venezuela. creo que es importante determinar cuáles empresarios ponen los intereses capitales, o sea, el capital por encima de la patria, y cuáles ponen la patria por encima del capital. Ahora, Rolando Infante del Movimiento 30 de Noviembre. Ok. Yo tengo una pregunta y un pedido para tu mamá. Estoy en contra de la huelga de hambre, estoy en contra de la destrucción, autodestrucción del hombre. Personas como tú creo que valen mucho vivo. Muerto, una bandera que cogemos nosotros aquí en el exilio, oye, se murió poco de hambre, huelga de hambre, que eso, ¿estás dispuesto a hacer otra huelga de hambre? Eso depende del régimen cubano. O sea, hay cosas dentro de la actividad opositora que yo nunca voy a tolerar. O sea, estuvo a punto de existir otra huelga de hambre cuando estuvo Daniel Ferrer 37 días preso. Porque no podemos dejar que Oriente caiga de nuevo. Es una cuestión de la patria, no es una cuestión de que me caiga bien o sea Daniel Ferrer o no. Hay cosas que no voy a tolerar, o sea, eso depende del régimen. La última huelga de hambre, la última huelga de hambre mía fue cuando mataron al estudiante. Y simplemente la tuve que dejar a los 5 días porque las personas que habían salido y se habían quedado en Cuba, con las que había planes para que ocurriera lo que está ocurriendo en estos momentos, se iban a declarar en huelga de hambre y estaban muy mal de salud, no se habían recuperado. Entonces, habíamos ganado aquella pelea y le íbamos a perder de momento. Yo tengo una gran presión sobre mi persona para que no haga más huelga de hambre, no solamente mi familia, ¿no? Mis hermanos de lucha constantemente están encima de esa situación de que no vuelva a caer, porque realmente la próxima huelga de hambre no llevo a 30 días con la trombosis que tengo en el cuello. Pero al gobierno cubano hay cosas que no se le puede tolerar. O sea, yo no puedo prometerle a ustedes como cubano y compatriota que yo no voy a volver a hacer una huelga de hambre. Eso depende del gobierno cubano. Entonces ahora viene el pedido. Señora, hijos como que usted tiene, la patria los necesita. No lo deje hacer una huelga de hambre. Hablando de huelga de hambre, creo que la comedia está... Yo le voy a hacer una anécdota. Yo quería preguntarles una cosa. ¿Tú vas a comer aquí? Me están insistiendo de allá, me están insistiendo, Ochoa, perdóneme. Me está insistiendo Ochoa de que suspenda la actividad, para ir a comer. Sí, pero ella quiere hablar. Sí, no, yo leí que quería someter a ustedes. Suspendemos la actividad o esperamos unos días. Deja que el señor hable la señora. No, ella va a hablar de todos modos. Con esto que usted ha planteado, bueno, con familia, imagínense la madre, todo lo que hemos pasado, no siempre estoy en contra de eso, están ustedes, pero hay algo que quiero decir que me parece
que como van las cosas, en Cuba, pues no va a hacer falta que él vuelva a hacer una huelga. Ay, gracias. Muy bien. No, mira, podemos hacer una variación de Israel, porque yo tengo que ir en contra de Israel. Sistemáticamente. Vamos a hacer las dos cosas. Hemos algo allí y seguimos en la conversación. Bueno, ok, pero ¿qué vamos a hacer? Una última pregunta de esta etapa. Mira, no le trajeron servilletas.